Hola, buen día. Bueno, para las clases de esta semana vamos a utilizar la bibliografía del módulo 2 y 3, que están el texto de Blackmore-Frit 2007, Aprendizaje a lo largo de la vida, Cómo aprende el cerebro, las claves para la educación, el capítulo 2, El cerebro en desarrollo, un capítulo de Morris y Mayston del 2005, Desarrollo del ciclo vital, que está en el libro Introducción a la psicología, y dos capítulos del libro de Papalia, Ols y Feldman del 2009, El desarrollo del niño, el capítulo 7, que es el desarrollo físico y cognitivo de los niños de 3 a 6 años, y del módulo 3, el capítulo 9 de Papalia, Ols y Feldman, el desarrollo físico y cognitivo en la Edad Media. Pero vamos a ver una parte hoy y otra parte la semana que viene, ¿sí? Tengan en cuenta siempre, porque varios me lo preguntaron, que las actividades obligatorias se hacen sobre la base de la bibliografía de los prácticos de esa semana, ¿sí? Porque son actividades de prácticos, para dar presente de los prácticos. A veces en los teóricos y en los prácticos coinciden los temas y muchas semanas no coinciden los temas, ¿sí? Así que si tienen una duda, miren el cronograma de las clases semanales que está en el programa de la materia. Entonces, ¿cómo se desarrolla un niño en la etapa que va de los 3 a los 6 años, es decir, en la primera infancia? En cuanto al peso y a la altura, su desarrollo es más lento que los primeros años de vida. Se considera que a los 3 años pasan de bebés a niños, ya que se estilizan y bajan de peso. Crecen entre 5 y 7 centímetros y aumentan alrededor de 2 kilos por año en esta primera infancia. En cuanto a los patrones del sueño, cambian en esta etapa, ya que a esta edad, a los 3 años, por ejemplo, todavía hacen alguna siesta diurna, pero a los 5 ya no duermen de día y duermen de corrido toda la noche unas 11 horas aproximadamente. En esta etapa pueden aparecer los terrores nocturnos, que son bastante comunes y que inclusive pueden durar hasta entrada la adolescencia, ¿sí? Se despiertan abruptamente, se asustan de algo y en general se tranquilizan rápido y después a la mañana siguiente no recuerdan nada. ¿Qué pasa con el desarrollo cerebral en este periodo? A partir de los 3 años es mucho más lento que durante el primer año de vida, ¿sí? A esta edad más o menos el cerebro ya tiene el 90% del peso del de un adulto y la densidad, es decir, la cantidad de sinapsis medidas de acuerdo con la unidad de volumen del tejido cerebral en la corteza prefrontal, que es un área fundamental para las funciones cognitivas complejas y que es típicamente humana, alcanza su punto más alto a los 4 años. Si bien esta área se sigue desarrollando hasta la adolescencia y los lóbulos frontales crecen rápidamente entre los 3 y los 6 años de edad. El volumen cerebral de dos niños de 5 años hay que tener en cuenta que podría ser diferente hasta un 50% de un niño al otro, ¿sí? Como ya les mostré en clases anteriores, algunas imágenes de áreas de los lóbulos cerebrales, y también supongo que las habrán visto en otras materias, acá en una diapo tienen imágenes de los lóbulos frontales, ¿sí? Que es lo que está en un extremo, que son los más grandes, y que se asocian con funciones complejas, conocidas como las funciones ejecutivas, ¿sí? Las áreas cerebrales junto con las conexiones y las áreas prefrontales y con otras áreas del cerebro, por ejemplo, se vinculan con funciones complejas típicamente humanas. Para hablar, por ejemplo, no es necesario solo que funcione bien el aparato fonador y nuestras cuerdas vocales, sino que hay áreas primarias del cerebro, como la corteza motora, la auditiva, el área de Broca, que si no funcionan bien producirían distintos tipos de alteraciones o de dificultades para hablar en esa persona, ¿sí? A partir de los 40 días de embarazo, la principal organización del cerebro ya está realizada, ya está formada, que es cuando se produce la subdivisión entre el romboencéfalo, o el también llamado cerebro posterior, el mesencéfalo, que es el cerebro medio, y el prosencéfalo, que es el cerebro anterior. ¿Sí? En la parte después, los otros lóbulos tienen, como ya les había dicho, alguna especialización, si bien el cerebro nuestro funciona de manera conjunta, ¿sí?
En la parte posterior, por ejemplo, el lóbulo parietal se sitúa en el procesamiento de las informaciones táctiles y la creación de las representaciones corporales del espacio tridimensional que nos rodea. El lóbulo occipital generalmente es el encargado de procesar las informaciones visuales e incluye áreas específicamente vinculadas con el procesamiento de atributos tales como el color y el movimiento. El lóbulo temporal es el que contiene las áreas que son responsables del procesamiento de las informaciones auditivas y sociales, y también en este lóbulo se hallan las estructuras subcorticales importantes para el aprendizaje y la memoria, como es el hipocampo, y también para las emociones, como es la amígdala. El prosencéfalo es la puerta de entrada para todas las informaciones sensoriales y regula los procesos sensoriales y motores que son esenciales para la planificación y el control del comportamiento. El mesencéfalo proporciona el procesamiento de las percepciones y las reacciones sensoriales de bajo nivel y desempeña un papel relevante en la motivación, mientras que el romboencéfalo, o el posterior, ejerce el control de las funciones básicas como la respiración, el latido del corazón, además de tener un rol en lo que se refiere al equilibrio y al aprendizaje motor. ¿Cómo se va dando el desarrollo motriz en los niños pequeños? Las habilidades motoras gruesas, supongo que ya lo sabrán, pero se los recuerdo, son las que involucran los músculos largos y los niños preescolares hacen grandes progresos en estas habilidades porque sus huesos y sus músculos son más fuertes y su capacidad pulmonar es mayor, entonces pueden correr, saltar, trepar más lejos y más rápido de lo que lo hacían antes. El grado de destreza de un niño difiere en función de su dotación genética y de sus oportunidades para aprender y practicar estas habilidades motoras. El desarrollo motriz se ve favorecido por el juego libre, activo, no estructurado. La lateralidad derecha está relacionada con la presencia de un gen que quienes lo heredan de uno o ambos padres, lo cual se da en el 82% de la población, son las personas que son diestras. Quienes no lo heredan tienen un 50% de posibilidad de ser diestros, zurdos o ambidiestros. La motricidad fina mejora mucho en esta etapa ya que comienzan en general con el dibujo, con la escritura y estas actividades hacen que mejore también la coordinación, por ejemplo, del ojo con la mano, ¿sí? En cuanto al desarrollo del dibujo, que es muy rápido y que se modifica mucho en esta etapa de la niñez, un investigador americano, Kellogg, en los años 70, examinó a más de 1 millón de dibujos y descubrió una progresión en etapas. Si bien hay diferencias interculturales en los dibujos de los niños, cuando representan a una persona o un animal, hay bastantes coincidencias de manera universal en que se va dando una progresión del dibujo, ¿sí? Hay muchas clasificaciones hechas, pero todos coinciden en algunos puntos. A los 2 años o un poco antes aparecen los garabatos, ¿sí? Que es como una descarga motriz. A los 3 años comienzan a usar formas geométricas. Entre los 4 y los 5 años empieza la verdadera etapa pictórica, donde pueden copiar o dibujar objetos reales a partir de haber desarrollado y afinado su capacidad de representación. Esta secuencia se da naturalmente por procesos internos y es mejor que los adultos intervengan lo menos posible, ya que si un adulto le pregunta a un niño que está dibujando, si bien eso alienta que el niño mejore su precisión, le puede costar libertad y energía que muestran sus primeros esfuerzos. El desarrollo del dibujo va a reflejar el desarrollo cognitivo de los niños, ¿sí? En cuanto al desarrollo cognitivo, ¿qué postulan las distintas teorías en esta etapa? Por ejemplo, Piaget la llama etapa o estadio preoperacional o preoperatorio, ¿sí? Que lo van a ver más detalladamente en los prácticos, ¿sí? Yo les voy a hacer un resumen muy breve. El niño preoperacional tiene algunas capacidades más que el niño sensoriomotriz, pero todavía no están listos para hacer operaciones lógicas, ¿sí? La función simbólica se pone en juego
en ausencia de señales sensoriales o motoras, y es la capacidad para usar símbolos o representaciones mentales como son las palabras, los números, las imágenes, a las personas que le atribuyen un significado. Por ejemplo, cuando Juanita tiene 4 años, pide un helado un día de mucho calor sin haber visto ni una propaganda de helados ni una heladería que desencadene este deseo, ya que no lo necesita. Recuerda otras veces que ha comido y tomado helado y la sensación de frescura que tenía. Esta función se puede ver, o sea, la función simbólica se puede expresar o ver en distintas conductas, ¿sí? Una de ellas es la capacidad de imitación diferida, la otra es el juego simbólico, la otra es el lenguaje y la última es el dibujo, ¿sí? Que tienen los niños de esta edad. Lean bien, por favor, las tablas 7.5 y 7.6 de la página 228 del capítulo 7 del libro de Papalia, que ahí están explicadas algunas de las capacidades que tienen los niños en esta etapa y características propias del pensamiento preoperacional con algunos ejemplos, lo cual les va a facilitar y van a poder entender mejor cada una de ellas. Por ejemplo, si nos ponemos en lo que se refiere a la causalidad, los niños preoperacionales razonan por transducción. Esto quiere decir que relacionan mentalmente dos fenómenos que están próximos en el tiempo, exista o no una relación causal lógica entre ellos, ¿sí? Un ejemplo de esto es un niño Luis de 5 años puede pensar que sus malos pensamientos o conductas pueden haber causado el divorcio de sus padres o la enfermedad de su hermana. Contrariamente a lo descubierto por Piaget, experimentos más recientes señalan que los niños de 2 años ya son capaces de hablar y de comprender relaciones causales lógicas, ¿sí? O sea, hay investigaciones más recientes que dicen que la causalidad lógica se consigue o los niños la tienen mucho antes de lo que pensaba Piaget, ¿sí? Acá ven que en esta etapa, que son más o menos para Piaget entre los 2 y los 7 años, todavía, o sea, recién al finalizar esta etapa, los niños entran a entender la causalidad lógica. Y sin embargo, hay experimentos recientes que plantean que niños de 2 años ya son capaces de comprender relaciones causales lógicas. Otras características del pensamiento preoperatorio para Piaget son el animismo, que implica atribuir vida a los objetos inanimados, y la irreversibilidad del pensamiento, ¿sí? Que es la incapacidad para entender que una operación puede anularse o revertirse y realizarse de distintas formas y volver a la situación inicial. Por ejemplo, Juan no se da cuenta que el jugo de cada vaso puede volverse la botella de la cual lo sirvieron. Y esto contradice su idea de que él tiene más jugo que su hermano, porque su vaso es más alto. Esto último es porque su pensamiento solo considera un aspecto de la situación e ignoran el resto. Es decir, Juan considera que su vaso es más alto que el de su hermana, pero no se da cuenta que también es más delgado, ¿sí? Tiene una sola dimensión en cuenta. ¿Se acuerdan qué estudiaban las teorías del paradigma del procesamiento de la información? Lo dijimos acá y también lo vimos en psicología general, ¿sí? Bueno, estudiaban los procesos o funciones cognitivas, es decir, cómo nosotros procesamos y elaboramos la información desde que ingresa a nuestro sistema a través de los sentidos y hasta que se produce la salida o que la utilizamos para alguna tarea o para resolver algún problema, ¿sí? ¿Qué pasa en estos primeros años de vida con estos procesos? Los niños en esta etapa aumentan su capacidad de atención y la rapidez y la eficiencia con la que procesan información. Es decir, memorizan y aprenden. ¿Se acuerdan que en la memoria intervenían 3 procesos diferentes? La codificación, que es el proceso por el cual se le asigna un código o una etiqueta a la información para que sea después más fácil de recuperar y se guarda junto con la información del contexto. El almacenamiento, que es guardar la información en un archivo más grande. Y por último, la recuperación, que es usarla cuando necesitas esa información posteriormente. La memoria sensorial muestra poco cambio durante la infancia, ya que retiene información sensorial que ingresa por breves segundos y luego la que no pasa a la memoria de corto plazo se desvanece.
La capacidad de la memoria de trabajo aumenta progresivamente con la edad y a los 4 años los niños pueden recordar 2 o 3 dígitos y a los 12 ya recuerdan 6 o 7, que es la capacidad semejante a la de un adulto. Este aumento en la capacidad de retener información de la memoria de trabajo es lo que permite tener un mayor desarrollo de las funciones ejecutivas. Como ya les dije, son procesos complejos que controlan y que regulan nuestras conductas, emociones y pensamientos para poder alcanzar una meta a largo o mediano plazo o resolver un problema nuevo. ¿Se acuerdan cuáles eran los otros sistemas de memoria que había? Que también los vimos en psicología general. Bueno, la memoria episódica y la memoria semántica eran los dos sistemas de memoria de largo plazo y explícito. ¿Por qué se los consideraba así? ¿Se acuerdan cuáles eran las características, cuáles eran las diferencias para que un sistema sea considerado de largo plazo y que una memoria sea considerada explícita o implícita? Bueno, hay algunas características como la singularidad de un suceso, el factor emocional, la participación activa del niño en el suceso que influyen en el recuerdo y en la recuperación posterior de un hecho. Los niños preescolares recuerdan mejor las cosas en las que estuvieron involucrados que las que vieron o les contaron solamente. Lo que los adultos hablan con los niños sobre experiencias compartidas tiene un poderoso efecto en su memoria autobiográfica, como así también en otras habilidades cognitivas y lingüísticas. Esto es, por ejemplo, lo que sostiene lo que sostiene Vygotsky, es lo que tiene que ver con el modelo de la interacción social de Vygotsky, ¿sí? Sobre lo que yo hablo con otros, interactúo, influye en mi memoria, refuerza mi memoria, ¿sí? Si analizamos esta etapa desde el enfoque o desde las teorías psicométricas, generalmente se suelen utilizar dos tipos diferentes de tareas para medir la inteligencia en los niños preescolares. Las más tradicionales son las escalas de inteligencia como las de Wechsler, que se llaman el WISC o el WIPSI en esta etapa, que son baterías que incluyen muchas tareas o subtests que buscan predecir la medida de la inteligencia y el éxito escolar de esos niños a futuros, que utilizan como índice, como resultado de esta prueba, el cociente intelectual, ¿sí? Que es una medida de en qué medida un niño puede realizar hoy y resolver ciertas tareas en un determinado momento en comparación con un niño de su misma edad y con similares características culturales, ¿sí? Y también hay otras tareas que son las que se llaman las pruebas del potencial cognitivo. Son las que desarrolló Vygotsky, ¿sí? Para medir la capacidad de los niños para resolver problemas. Y las tareas estas están basadas en un concepto que desarrolló él, es el concepto de la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Según Vygotsky, los niños aprenden mediante la internalización de los resultados de las interacciones con los adultos, ¿sí? Todas las funciones cognitivas para Vygotsky primero son interacciones sociales, ¿sí? Primero se dan en el exterior y luego se internalizan, ¿sí? Este aprendizaje con los adultos les permite y los ayuda a los niños a atravesar lo que él llamó su zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? En la zona de desarrollo próximo están las funciones que están en un proceso de desarrollo, que todavía no alcanzaron el desarrollo pleno para que el niño pueda utilizarlas por completo solo. En realidad se la define como la diferencia o la distancia entre las situaciones que un niño puede resolver solo y las que puede resolver con ayuda de un adulto o con un niño más capacitado. El nivel efectivo del desarrollo, según Vygotsky, caracteriza el desarrollo mental de manera retrospectiva, como por ejemplo las pruebas que recién les decía que miden el CI, mientras que la zona de desarrollo próximo caracteriza el desarrollo mental prospectivamente o en su potencial, que son pruebas dinámicas que son una mejor medida que las tradicionales que miden lo que los niños ya dominan, ¿sí?
ya que la zona de desarrollo próximo define funciones que todavía no maduraron por completo en el niño, pero que se encuentran en este proceso de alcanzar la maduración. Funciones que pueden madurar mañana, pero que en la actualidad se encuentran en un estado primario, que se puede conocer como botones o flores en el desarrollo y no que ya son los frutos, ¿sí? El nivel del desarrollo se caracteriza por ser una forma de ver hacia el pasado. Entre tanto, la zona de desarrollo próximo se caracteriza por mirar hacia el futuro, para comprenderlo y poder influir en este, logrando estimular en los niños un mejor desarrollo en sus nuevas etapas. La teoría de Vygotsky fue un gran avance en cuanto al aprendizaje, en cuanto a considerar las potencialidades de los estudiantes y de los niños, sobre todo sí, en edad escolar, pero también se le ha objetado que es muy difícil de medir la zona de desarrollo próximo y es muy difícil de operacionalizar, ¿sí? De concretar la medida de este potencial o de estas funciones que todavía no se terminaron de madurar o de desarrollar por completo, ¿sí? ¿Qué es el lenguaje y cómo se desarrolla en estos primeros años? Bueno, el lenguaje, supongo que ya sabrán, es un sistema de comunicación en el cual cada palabra representa un objeto, una persona, una acción, y los niños pueden reflexionar y comunicar sus necesidades y emociones a través del lenguaje. Antes, ¿cómo lo hacían? Lo hacían con el llanto, ¿sí? A medida que las estructuras físicas necesarias para producir el sonido maduran y se activan las conexiones nerviosas para asociar sonidos con significados, a partir de la interacción social con otros adultos, con niños mayores, se introduce a los bebés en el habla comunicativa. ¿Cómo se da este desarrollo inicial del lenguaje? Que va desde los primeros sonidos y llantos, que luego pasa por la repetición de sonidos articulados, ma, o balbuceo, pero que no comunican nada, que no tienen ningún significado, y después continúa con las primeras vocalizaciones y la percepción de sonidos articulados y las primeras estructuras lingüísticas. La gramática de cualquier lengua es innata. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro del niño desde antes de nacer ya puede discriminar los sonidos de cualquier idioma, ¿sí? Y luego, a partir del nacimiento, con la repetición y el aprendizaje de las estructuras de la lengua materna, el niño entre los 10 y los 12 meses restringe el aprendizaje de otros idiomas. Digamos que más o menos entre los 10 y los 12 meses se decide cuál es el idioma o la lengua que va a aprender, ¿sí? Los gestos son un precursor del lenguaje, ¿sí? Antes de poder hablar, los bebés señalan. Estos gestos transmiten información, muestran que el bebé entiende algo sobre el estado mental de la otra persona, es decir, es un indicador temprano de lo que ya habíamos llamado la cognición social. Por ejemplo, Pedro, que tiene 1 año, le señalaba a su mamá una lapicera que se le había caído a su hermano. También a esta edad aprenden gestos convencionales como saludar con la mano, mover con la cabeza para decir que sí o que no, y más adelante gestos simbólicos como soplar para decir que algo está caliente o aspirar fuerte para decir que es una flor. Estos últimos gestos se corresponden con la aparición de las primeras palabras que se da entre los 10 y los 14 meses de edad. Las primeras palabras buscan transmitir ya un significado. Al principio todo su repertorio es reducido, o sea, a todo lo llaman mamá, papá, o utilizan una sola sílaba que significa muchas cosas. Por ejemplo, pa puede decir quiero eso, quiero salir, ¿dónde está papá? ¿Sí? A esto se lo llama holofrase. Es una sílaba o una palabra que expresa una idea o un pensamiento completo, ¿sí? A los 3 años, los niños ya conocen y utilizan entre 900 y 1000 palabras, y a los 6 años aproximadamente 2500. La forma en que los niños combinan sílabas en palabras y palabras en oraciones se complejizan durante esta etapa de la infancia temprana. A los 3 años ya pueden usar plurales, posesivos, tiempos pasados y conocen la diferencia entre yo, vos, nosotros, pero las oraciones y lo que dicen son solo declaraciones. Entre los 4 y los 5 años ya pueden usar oraciones interrogativas o negativas, y entre los 5 y los 7 el habla ya es similar a la de los adultos. Usan preposiciones, arman oraciones largas, compuestas, pero todavía no dominan
la voz pasiva o los verbos irregulares. Por ejemplo, dicen cabo en lugar de quepo. ¿Qué es la pragmática del lenguaje? ¿Sí? La pragmática es uno de los aspectos, como la gramática, la sintaxis, la semántica. ¿Sí? La pragmática se refiere al conocimiento sobre cómo usar, o sea, al uso del lenguaje para comunicarte. ¿Sí? Es el uso cotidiano para poder comunicarse con los demás teniendo en cuenta el punto de vista de los otros. ¿Sí? Es el habla social. El habla social es el habla dirigida y que quiere que sea entendida por otros. Se diferencia de lo que algunos autores llamaron el habla privada, que es el hablar en voz alta con uno mismo sin la intención de comunicarse con otros, lo cual es muy común en la niñez. Es el 50% de lo que dicen los niños entre los 4 y los 10 años, según algunos autores. ¿Sí? Es muy común el habla privada en los niños. Piaget consideraba, por ejemplo, que el habla privada o egocéntrica, como él la llamaba, era un signo de inmadurez cognitiva, ya que no pueden considerar el punto de vista de los demás y mantener un verdadero diálogo. En cambio, para Vygotsky, que fue uno de los autores que más estudió el lenguaje, el desarrollo del lenguaje infantil, el 86% creía que el habla privada era una forma especial de comunicación y las investigaciones posteriores apoyaban el planteo de este último autor. ¿Sí? En una investigación con niños de entre 3 a 5 años, el 86% de sus comentarios no eran egocéntricos. Los niños más sociables y los que practicaban más el habla social eran los más propensos a utilizar el habla privada, lo que apoyó la idea de Vygotsky de que este tipo de habla es estimulado por la interacción y por la experiencia social. O sea, para Vygotsky el habla privada es algo que demuestra un avance en el desarrollo, ¿sí? Y que cuanto más habla social tengan, a su vez, mejor va a ser y mayor va a ser el porcentaje de habla privada que desarrollen, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el lenguaje y el comienzo del habla no se dan dentro de los tiempos esperados, ¿sí? No se sabe bien cuáles son los motivos por los cuales algunos niños hablan más tarde que otros. Se sabe que las niñas suelen hablar antes que los niños, ¿sí? Algunos niños tardan mucho en hablar, esto se considera más allá de los 3 años, pero si su comprensión es normal, enseguida pueden alcanzar el desarrollo del lenguaje de los demás niños. El lenguaje se aprende solo con expresarse, con exponerse en un medio en el que se hable un idioma. Es importante que le hablen al bebé, aunque no pueda hablar, pero eso le va a servir de estimulación. En cambio, por ejemplo, el aprendizaje de la lectoescritura requiere un esfuerzo y un aprendizaje formal más reglado y, por supuesto, capacidades previas como el dominio del lenguaje oral. La interacción social es un buen predictor para la alfabetización y si previamente los padres le brindan retos en la conversación para los cuales estén preparados, es más probable que se conviertan en buenos lectores y escritores. Hay ciertas áreas que están más relacionadas que otras con el desarrollo del lenguaje y para el 98% de las personas el hemisferio cerebral izquierdo es el dominante para el lenguaje, ¿sí? Bueno, acá tienen algunas de las áreas, el área de Broca, el área la asociativa, auditiva, el área para la comprensión del lenguaje, ¿sí? El área del habla. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima y recuerden que para hacernos preguntas sobre dudas que tengan de los materiales y de las diferentes cuestiones que tengan, nos tienen que escribir a los chats que tenemos semanales, ¿sí? Por favor, traten de hacerlo ahora, que ya quedan las últimas clases antes del parcial, ¿sí? Bueno, saludos, nos vemos la semana que viene.